Bueno, entonces normalmente un set, pues así como uno lo ve en discretas, es literalmente como una colección de objetos. No sé, como o uno, o dos, o tres, o cuatro. ¿Qué propiedades tiene el set? Que las cosas nunca se repiten. Y eso es lo que pasa pues como en la estructura de C++. Tú tienes un set, pues no sé, digamos que yo tengo un arreglo 1, 2, 2, 4 y lo meto a un set, esto se va a convertir en el 1, 2, 4. Como la colección de objetos únicos en el arreglo, ¿cierto? Y resulta que adicionalmente el set en C++ está ordenado. Entonces, si yo digamos que tengo un arreglo, no sé, 1, 5, 2, 3, y yo lo meto a un set, esto me lo va a ordenar, entonces me va a quedar el 1, 2, 3 y 5. Bueno, internamente eso funciona con, creo que es un binary search tree. Y entonces eso tiene la propiedad de que cuando tú vas a insertar un elemento, él hace como una especie de búsqueda binaria. Eso es algo que vamos a ver pues más adelante. Entonces no voy a entrar mucho en detalle sobre cómo funciona la inserción acá. Pero realmente las operaciones del set, que son como insertar, borrar, buscar, todas son log n, ¿cierto? Entonces, digamos que... Esperen, yo apago mi celular. Bien. Entonces, digamos que si yo quiero insertar todos los elementos de un arreglo a un set, como cada una de las operaciones es log n, insertar todo el arreglo va a ser en el log n. Es similar al costo computacional de ordenarlo, que era lo que ya les habíamos explicado alguna vez. Es como sortear algo es en el log n. Entonces, depende de si lo que yo quiero es buscar elementos únicos o simplemente tener el arreglo ordenado, pues uno puede usar la estructura del set o ordenar el arreglo. Pero también en C++ hay otra cosa que se llama el unordered set. Que como su nombre lo dice, pues no está ordenado. Entonces tiene las mismas propiedades que tiene el set, pues que es como una colección única de elementos, pero las cosas no están ordenadas. Entonces si yo tengo, por ejemplo, el arreglo pues 1, 5, 2, 3 de ahorita, en el unordered set, esto va a quedar igual, 1, 5, 2, 3. Pero digamos que acá afuera, en vez de solo 2, 3, ay, eso es tan grande. 2, 3, como otros 4, 3, igual quedaría el mismo set. Entonces esto es como una propiedad, pues ahí interesante. Hasta ahí todo claro. Todo claro. Bien. Es muy clásico como qué cosas uno resuelve con sets, como, no sé, alguien preguntó algo. Ah, queda el primero entonces. ¿Cómo así que el primero, Homer? Cuando son repetidos. No entendí. ¿Cómo así que queda el primero? Pues queda esto. Ah, pues solo queda un 3. Es como la representación de todos los 3. No, no queda. Pues sí, o sea, queda un 3 en representación de todos. No es como el primero, el segundo. Bien. Ah, sí. Ah, bueno. Homer tiene una muy buena pregunta. Si yo tengo el arreglo. 3, 1, 5, 2, 3, 3. Pues lo que yo haría en el algoritmo normalmente
es ir por cada uno de los elementos. Entonces, si yo ya inserto, entonces yo voy, tan el 3 lo inserté al set porque no estaba. Después del 1 tan. Después del 5 tan. Después del 2 tan. Llegó un 3 y ya estaba, entonces simplemente me queda así el arreglo. Entonces, pues sí, en teoría la respuesta es sí, así quedaría, pero eso también depende de cómo tú lo insertes al unordered set. O sea, la propiedad ahí es que depende de tú en qué orden insertes las cosas. En ese orden quedan, por decirlo así. Porque internamente ese unordered set funciona como si fuera un hash map. Entonces, él simplemente como que mapea cada uno de los elementos. Entonces, lo bacano del unordered set es que se supone que insertar, borrar y buscar ay, se hace en O de 1. La cosa es que como eso funciona como un hash map, eh, uno a veces, pues como que eso a veces genera colisiones. O sea, digamos que lo que yo quiero, bueno, eso es la otra cosa. El set se define en C++ como eh, set y el tipo, ¿cierto? Entonces sea int, strings, incluso uno puede hacer, no sé, set de long longs, cosas así. Y lo mismo el unordered set, pues como unordered set de lo mismo el tipo. Entonces la cosa es que como eso funciona como un hash map, a veces, pues no sé qué tan familiarizados estén con las estructuras, esas cosas generan colisiones. Es como que entran en conflicto. Entonces, de pronto, si uno lo que guarda son ints, uno nunca va a entrar en conflicto porque pues, los números son pequeños. Pero no sé si uno guarda strings y son demasiados strings, si uno guarda, em, no sé, long longs, cosas así, eso puede generar colisiones y puede hacer que las operaciones en el peor de los casos sean ODN. Y resulta que esto es medio peligroso, o sea, yo personalmente siempre me sentía súper tentada a usar el unordered set, porque decía, obvio, de uno, en el mejor de los casos casi siempre, pues es mucho más conveniente, pero resulta que, pues, tipo en Codeforces, cuando uno hace un contest de esos como de Div 2, Div 3, eh, uno, en los Div 3, creo que en los Div 2 no hay eso, uno entra a una fase que es como hackearlo. Entonces, digamos que tú en competencia haces el ejercicio, y te da accepted, todo bien, pero llega alguien y puede meterte un caso de prueba que sienta que te puede dañar tu algoritmo. Y si tu algoritmo falla en ese caso de prueba, que es probablemente uno de los casos de prueba que no está internamente en Codeforces con lo que testean tus códigos, eso te va a dar a ti un time limit, un wrong answer que hace que tu código haya sido hackeado. Pues a eso se le llama hackear un código en Codeforces. Entonces a mí me pasó hace poquito incluso que yo tenía en un contest algo, no me acuerdo si era unordered set o unordered map, que ahorita vamos a hablar de eso, pues que de verdad yo siempre usaba era el unordered en vez del set normal, porque pues sentía que era lo mejor y me lo hackearon, porque claramente usaron un caso raro, la gente que sí sabe de más por debajo y entiende cuándo van a generar colisiones y cosas problemáticas, y pues eso dio time limit, entonces me bajaron el ejercicio. Entonces la conclusión es que pues es bueno saber que existen y que en una ocasión desesperada, si a uno el set le saca time limit, uno lo puede cambiar a unordered set, pero uno no debería confiar con que esto usualmente es O de uno, porque también debe pensar que a veces en el peor de los casos es O de... pues alguna pregunta hasta ahí que como no les veo las caras, no sé qué están pensando. Y reacciones, Marianitas, algo. Está todo súper claro. Bueno, bien. Entonces, no sé, si digamos yo tuviera un ejercicio donde yo les diera, em, ya sé, les doy un número n que va a ser el número de personas que llegan a una tienda.
y n strings que van a ser como las cédulas de las personas. Y quiero decir cuántas personas diferentes entraron a la tienda. Entonces, ¿ustedes qué harían? Y digan algo, alguna idea. Marianita, ¿tú qué piensas? ¿Me escucha? ¿Qué? Sí, ¿Me es- O sea, ¿qué haría con lo que acabamos de ver? Pues un set de las cédulas eso. ¿Y qué y contarías luego? el tamaño del set. Eso. Entonces, si quieren, pues lo implementamos, que es como algo fácil. Esperen, yo comparto pantalla. Ven mi pantalla. Aún no. Ya sí, ¿o no? No. Esto es como todo malo. Ya sí. Sí. Bien. Entonces, el clásico include STV. Sí. Bueno, pues vamos a definir el n y leerlo. Y vamos a tener un vector de strings que se va a llamar cells. Entonces, por in y cell. Y a esto le vamos a definir el tamaño, ¿cierto? Entonces, cédulas en i. Bien. Como Mari dijo, podemos definir un set que sea de qué tipo. De strings, como de set. Y para insertar algo en un set, simplemente hacemos set.insert. Como el nombre del set, insert. Entonces vamos a insertarle cédulas en i. Y al final, como marido, vamos a imprimir simplemente el size. Eh, Bien, entonces, ¿qué hice? Simplemente definí n, las cédulas y un set de strings. Vean que el set inicialmente uno no le define el tamaño, que es algo que va a variar dependiendo de lo que uno le vaya insertando. Entonces le voy a insertar las cédulas en i, pues la cédula que acabo de leer y al final simplemente imprimo el size de eso. Pues no sé, pues pongamos un ejemplo que sea, no sé, 10 cédulas, la 111, 1, 2, 3, 1, 2, 2,
1, 3, 2, 1, 5, 2. Y digamos que la persona 1 se acordó que se le había olvidado comprar otra cosa. Y después otra cosa. Y después lo llamó el hermano y qué otra cosa. Y a la persona 2, esta persona también le faltó comprar algo, entonces volvió a entrar a la tienda. Y a la que seguía también. Entonces, digamos que este es nuestro test case. Entonces, según ustedes, ¿cuánto me debería imprimir este código? ¿Cuánto? 5. Es 1, 2, 3. Creo que me falta uno, ok. A ver, 2, 3, 4, 5. Sí, 5. Bien, entonces imprimió 5. Qué emoción. Hay alguien en la sala de espera. Bien, entonces si quisiéramos simplemente hacer el código con unordered set, pues haríamos lo mismo. Solamente es literal cambiar acá set por unordered set. Y pues ahí debería compilar igual. Y sí, dio 5. Entonces recuerden que estas alternativas de tener, voy a volver al cuadernito, de tener un set y un unordered set, es como también pensando en el peor de los casos. Y por eso es que uno usualmente debería verse tentado por usar el set, porque pues es log n en cualquiera de los escenarios. O sea, aunque este diga como en el mejor de los casos de 1 y de n en el peor, el trade-off es mucho mejor tener, siempre, tener algo log n, claramente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los maps. Un map es pues literal un hash map. No sé si alguien acá esté como familiarizado con esas cosas. Pero lo que uno hace en un hash map es básicamente como guardar una llave que literalmente me abre una puertica y que detrás de esa puertica hay un valor. Entonces uno tiene, pues, no sé, digamos que yo tengo el mapa, tengo un mapa que, pues, no sé, las cédulas me las relaciona con personas. Entonces, no sé, la cédula 1, 2, 3 es para la persona Mariana Uribe. La cédula 132 es para Hammer. La cédula 133 es para Isabel y así. Como que internamente esas cédulas me están asignando algo a una única persona. Y ese es el problema. Cuando uno tiene infinitas cédulas, puede llegar a un punto en que pues puede haber colisiones, porque digamos que yo tengo un número fijo para los números de las cédulas. Digamos que son 3 dígitos, pues. Si yo tengo una población que empieza a aumentar rápidamente, pues yo acá tengo 10 a la 3 opciones de números, pero digamos que yo ya tengo 10 a la 3 personas, entonces ya tengo que considerar que mi cédula probablemente ya no sea de 3 números, sino de 4 dígitos, o que tengo que mirar otra manera, porque si no, la siguiente persona va a tener una cédula repetida con alguien. Entonces a eso me refería yo ahorita con lo de las colisiones, como que puede llegar un punto en el que dos llaves vayan a 2 nombres diferentes. Esto es como literalmente las funciones inyectivas, pues como que yo tengo una función, f de x, y si yo tengo otra persona con mi mismo valor de la función, o sea, mi misma cédula,
pues nosotros tenemos que ser iguales. Entonces, pues no sé si a alguien le queda claro de esta manera. Yo creería que esta es la manera menos intuitiva de verlo, pero pues sí, no, es como parecido en conceptos, diría yo. Entonces, un map en C++ se define como map, el tipo de la llave, coma, y el tipo de lo que guarda. Y el nombre del mapa. Entonces, no sé, map 1. Digamos, en este ejemplo, ¿cuál sería el tipo de la llave? Alguien diga algo, por favor. Cero. Cero, sí. Como int. ¿Y cuál sería el tipo de lo que guardo? String. Pues vean que es bacano porque uno no necesariamente tiene que tener los mismos tipos. O sea, yo puedo tener una llave que es un int y guardar un string, pero puedo tener una llave que es un string y guardar un double, yo qué sé, pues cosas así, como raras. Incluso yo puedo tener una llave que da un entero y guardar un vector o cosas así, para que vean pues como el potencial de estas cosas. Resulta que el mapa también me lleva las cosas como ordenadas. Entonces, insertar, borrar, encontrar, todas operaciones vuelven a ser login. Porque detrás hay como un BST también. Y existe también, así como en el set, la estructura potencialmente bonita, que es una estafa. Pues no es una estafa, pero es lo que les conté el ejemplo, que es el unordered map. Y se define exactamente igual el tipo de la llave, el tipo de lo que guarda y el nombre pues como map. Pues. Bien. Y acá pasa exactamente lo mismo. Insertar, borrar, encontrar son idealmente o de uno, pero puede llegar puntos en que encontramos colisiones, entonces las cosas se vuelven o de n. Y creo que fue con el mapa que me pasó lo que les conté de Codeforces, entonces, pues yo diría que uno siempre debería intentar usar simplemente set y map. Y ya si eso le saca time limit o algo raro, tratarlo de optimizar con el otro. Que quién quita que en los casos de prueba no estén esos casos raros donde hay colisiones, entonces las cosas son n, sino que todo eso de uno. Y pues claramente eso sí reduciría la complejidad algorítmica de las cosas. Pues hasta ahí todo claro. Bien. Pues no sé, por ejemplo, si alguien está familiarizado con mapas, con Python, los mapas en Python son los famosos diccionarios. Entonces, pues pasa exactamente lo mismo, como que tú guardas llaves, tú tienes llaves que te guardan elementos, pues como que te relacionan elementos. Entonces, sí. Pues vamos a hacer ejercicios. Mm, bien. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un ejercicio que es que te dan un... Ustedes están viendo ya mi pantalla, ¿no? Ah, no. Ya sí, cierto. Bueno, esta página de LeetCode es como una página muy buena, tipo para practicar para entrevistas de código, por si no la conocían, es súper útil. Además que uno puede practicar las cosas por temas, entonces
no sé, pues si tú te metes como a problemas, acá están literalmente todos los temas que uno puede practicar. Entonces, no sé, digamos que yo hoy quiero practicar strings. Yo sugeriría pues que uno primero ordene las cosas por orden de dificultad, si es que esto cargara. Y pues uno normalmente empieza como por los más fáciles y ya cuando se va cogiendo confianza pasa pues, a los mediums que deberían estar más abajo, pero es que hay muchos ejercicios de strings y así. Entonces, de alguna forma, si su interés es como mejorar rápido en estructuras, practicarlo fácilmente, es mucho más fácil con LeetCode porque los ejercicios son como más sencillos, también más directos. Muchas veces los de Codeforce son como relacionar las estructuras y los algoritmos, pero también con algún truquito que hay que pensarle raro. Y obviamente eso es más bacano, pero también al principio cuando uno está despegando puede ser más frustrante. Entonces yo les recomiendo que si están empezando y si quieren mejorar en estas cosas de estructuras de datos y algoritmos, sobre todo en la implementación, LeetCode es una súper buena opción. Entonces sí. Bueno, pues digamos este es uno fácil. Te dan un arreglo de enteros que es nums. Me lo dan. Los elementos únicos del arreglo son los elementos que aparecen exactamente una vez. Entonces hay que retornar la suma de los elementos únicos del arreglo. Digamos acá, eso es bacano porque uno ve ejemplos pues, que le dan para ver cómo tiene que sacar el output. Entonces el input sería 1, 2, 3, 2. Los elementos que solo aparecen una vez es el 1 y el 3. Entonces la suma de ellos es 4. Acá los elementos son 1, 1, 1, 1, 1, entonces ningún elemento aparece solo una vez, por eso la suma es 0. Y como acá todos son distintos, entonces la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es 15. ¿Alguno tiene una idea de cómo hacerlo? Y digan pues, Hammer, ¿qué idea tienes? Marianita, tú. Y suma las claves en un mapa y suma solamente, o sea, agrega claves al mapa y suma solo las que tengan valor 1. ¿Los que tengan valor qué? 1. Eso, muy bien. Entonces yo puedo definir como el mapa. Va de entero a entero. Y lo que el mapa me va a guardar es como la cuenta de cuántas veces aparece el valor. Entonces, por en nums. Esta es otra manera de hacer ciclos, no sé si la habían visto en C++, como un for each. Entonces ya simplemente meto los números al mapa. Mapa. No, más. ¿Alguien se metió? Bien. Y ya ahí los meto. Pues como que cuando la llave todavía no existe, la llave se crea. Esto en Python no pasa. Pues en Python, si uno trata de acceder a algo que no existe todavía, eso saca error. Uno lo puede solucionar con un get. Pero entonces lo que uno hace acá es que simplemente pues map en num más. O sea que si no existe, lo crea y lo pone en 0 y lo aumenta en 1. Y ya luego voy como voy calculando la respuesta, la inicializo en 0 y ya for int nums, ¿no?
Entonces, esta es como la manera tradicional de recorrer un mapa. Uno va recorriendo los elementos del mapa. Este auto es como para uno no tener que decir el tipo. El tipo es una pareja en realidad, pero pues uno simplemente se cura en salud con ese auto. Y lo que pasa es que entonces como es una pareja, el primer valor va a ser como el key. Y el segundo valor es, no sé, la cuenta, pues la cuenta de cuántas veces está el elemento. No sé si ya habían visto las parejas en C++. Una pareja es como algo que tiene dos tipos. Pues como que va, es literal un vectorcito como de dos cosas. Entonces, si digamos yo tengo una pareja int, entonces yo tengo el 1. Pero también puedo tener una pareja como int string o cosas así. Entonces, digamos eso de la cédula persona internamente también es como cada persona tiene asociada su propia cédula. Entonces es como una parejita. Eso es lo que hace al recorrer el mapa. Él como que recorre cada una de las parejas. Entonces él recorre, digamos, la pareja, no sé, pues como el 1 está una vez. El 2 está dos veces. El 3 está una vez. Entonces, cuando uno hace este recorrido por el mapa, él va presentando las cosas como, bueno, la primera pareja es 1. Acuérdense que esto está ordenado, entonces normalmente está ordenado es por la llave. Después uno tiene la pareja 2, 2. Después uno tiene la pareja 3. Como tengo la pareja, yo puedo acceder al primer elemento de la pareja con el punto first y al segundo elemento de la pareja con punto second. Eso lo entienden. Bueno, supongo que sí. Entonces ya ahí tengo el first y el second. Entonces ahora voy a mirar si la cuenta es igual a 1, es porque el elemento aparece una única vez. Entonces, esos son la clase de elementos, pues los elementos únicos del array que tengo que contar. Entonces, ans le sumo el key. Porque ¿qué es el key? El key es el número. Y acá simplemente retorno la respuesta. Hasta ahí bien. Todos entendieron el ejercicio. Me los... bueno, ahí pasó. Qué bonito, qué belleza. Hagamos otro. Entonces, acá te dicen como un string que tiene caracteres diferentes y un arreglo de strings. Ah, bueno, sí. Entonces tenemos el string que se llama allowed, que contiene diferentes caracteres distintos, pues o sea que todos sus caracteres son diferentes. Y un arreglo de strings, que son palabras. Entonces yo digo que un string es consistente si todos los caracteres del string aparecen en el string allowed. Y hay que retornar el número de strings consistentes en words. Entonces digamos acá el string allowed es A y B, o sea que quiero buscar los strings en words que contengan solamente A's y B's. Entonces voy por el primero, tiene A, bien, pero tiene una D que no está en allowed, entonces no. El siguiente tiene una B que está bien, pero el D no está en allowed, entonces mal.
El tercero está bien porque tiene A, que las tres A's están en allowed, y B, que también está. El siguiente es BAA, que también pasa lo mismo, y el que sigue es BADAB, que tiene una D que no está permitida, entonces la cantidad de strings que son consistentes son 2. Entonces, ¿quién tiene alguna idea de qué podemos hacer? Pues de pronto como encontrar el set de cada palabra que es el mismo de allow, o no sé. Sí, esa podría ser una buena idea porque sería como comparar los sets de cada cosa. Pues sí funciona. La cosa es, pues sí, esa podría ser una opción. Hagámoslo. Entonces, no sé, hagamos el set de allowed, que es como un set de caracteres, ¿cierto? Entonces vamos a ir por cada carácter de string. Y set cierto. Entonces acá ya me quedó el set. Y ahora vamos a hacer un vector de sets. Creo que eso sí se puede. O simplemente podemos ir por cada string en words. Y vamos a crear un set para ese string. Entonces este set va a ser y para cada carácter de la palabra vamos a insertarlo en ese set. Acá creé el set de la palabra que estoy recorriendo en words. Y vamos a crear la respuesta inicializada en 0. Entonces, if set de word es igual a set de allowed, vamos a incrementar la respuesta. Esto parece funcionar. ¿Y acá qué le pasó? Dos, 7, 4. O sea, este fue el ejemplo que falló. Veamos. Ah, bueno. Entonces acá vemos que hay un problemita. Mari, ¿sabes cuál es el problema? No vi cuál es el error. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo creo que es porque si tienen solamente un carácter o menos de los de los lowet, pues igual sirve, ¿no? Como- Eso es. Muy bien. Entonces, ¿qué harías, Hammer? Pues yo puse mi solución aquí, solamente que la ignoraste. Ay, perdón. Te podría Por crear favor, un respetar mapa. a Isabel. Eh, Se podría crear un mapa con los caracteres de allowed e ir mirando por words si sus caracteres están en el mapa. Eso. Eso, muy bien, Hammer. ¿Qué piensan los otros que no han dicho nada?
¿Qué? Que está bien, así como lo dice. O con un vector de 26 de 26 posiciones también se podría hacer. Eso es. Tengo 26 posiciones, también funciona. Ya les voy a explicar lo de las 26 posiciones a los otros. Entonces acá yo puedo tener simplemente como un map que me va a llevar la cuenta de las cosas. Entonces, no sé, pues como pongamos de map de Puede A. ser booleano también. ¿Qué? No puede ser booleano también. Pues también puede ser, sí. Bueno, También puede ser un set, literal, sí. sí, sí. Sí, porque igual no la tengo que... Es cierto. Esto igual está bien. Bien. Entonces acá voy a tener un booleano como el string es consistent, que lo inicializo en true. Entonces voy a mirar si el carácter... ¿Qué pasa? Si el carácter no está en el set de allowed, entonces if set eh, pues si no está, pongo ese consistent en false, ¿cierto? Y al final veo como if consistent, más. ¿Cómo lo ven ahí? Ahí sí funciona bien. Pues Mari, lo que el tuyo fallaba es que si yo tengo caracteres que pues puedo tener menos caracteres de los que realmente tienes de string allowed. Entonces, si yo comparo el set, igual va a dar que no son iguales, pero sí está permitido, que es por ejemplo el caso de tener solo A, o solo B, o solo C, aunque el string sea ABC. Necesito que no haya un carácter que no esté en allowed. Ese es como el problema ahí. Bien, entonces lo que Felipe explicaba era que yo en vez de tener un set, muchas veces es como más rápido tener un mapa, pues en vez de tener un mapa o un set incluso, es como mejor tener un vector de 26 caracteres y lo que uno va a usar son como solo lowercase, pues letras minúsculas de palabras. ¿Por qué 26? Porque son pues 26 letras del abecedario. Entonces yo simplemente podría como cambiar este set por un vector que va a ser de enteros y va a tener pues, tamaño 26. Entonces lo que hago es como el carácter, pues yo como paso un carácter a un número, va a ser como es igual a h menos el 0. Menos a, perdón. Porque le estoy, o sea, esto está organizado en ASCII. Entonces, sí, las letras del abecedario todas son consecutivas. Entonces, imagínense que, no sé, el A fuera el ASCII 111 y yo le resto a las cosas 111, pues ya me van a quedar mapeadas como el A es 0, el B es 1, el C es 2 y así. ¿Eso lo entienden? Sí, Isa, tengo una pregunta.
En la de la entrada. Dime. Ese count te cuenta cuántas veces aparece el cosito en el mapa, ¿ok? En el Como set. esto es un set, Ah, no me no, cuenta ya, cuántas ya, sí, veces, sí, sino que ya, simplemente me cuenta si está. Es raro porque esto no tiene sentido. A mí también me parecía al principio que esto como que no tenía sentido, pero sí, es simplemente como saber si un elemento está en el set o no. ya. Bueno, sí. Bien, entonces acá me pasó ese carácter a num. Entonces ya simplemente, pues, si es una A, la vamos a mapear en cero. Entonces como que el mapa en cero, esto podría ser de booleanos, como dijo Hammer, porque acá no nos interesa si la A aparece 5 o 50 veces y no solo una vez, porque también son caracteres diferentes. Entonces yo puedo decir como set allowed en ese carácter es igual a 1. Eso es igual a tener como, no sé, pues set en A, en A igual a 1. Simplemente es como una forma de mapearlo con enteros. Bien. Y esto es de booleanos porque lo que me guarda el vector es, pues es booleano. O sea, va a ser un vector como de tamaño 26, como, no sé, 0, 0. Entonces, si aparece la letra K, en la K va a haber un 1. Si en la letra A hay un 1, significa que la letra A está en el string y así. Es como otra manera de hacer las cosas. Entonces yo acá, en vez de hacer esto, digo como if set en esto menos A. Es true, o sea que el carácter es false. O sea que el carácter no está, entonces ya se dañó la consistencia del string. Y eso debería funcionar ya. Bien. Acá hay otro ejercicio. Es como que te dan una regla de números. Tienes que retornar el número de good pairs. Entonces un good pair es como una pareja IJ, tal que nums en I es igual a nums en J con I menor que J. Y acá está la solución. Pero bueno, pues como que la idea en este tipo de ejercicios es que uno no tenga que volver a revisar el mapa, sino que en la medida en la que uno inserte cosas en el mapa, uno ya contó cuántas parejas lleva que le cumplan. Entonces, por ejemplo, yo inserto el 1 al mapa. Entonces digo que el 1 aparece una vez. Yo tengo como la idea. Entonces yo inserto el 1 y el 1 me aparece una vez. Voy al 2 y entonces el 2 me aparece una vez. Después del 3, el 3 me aparece una vez. Y después vuelvo al 1. ¿Cuántas parejas con este 1 va a haber que sean good? Una no. ¿Qué? Una no. Eso, hay uno. Porque pues yo lo que estoy mirando es como que I sea menor que J, estrictamente. Entonces lo que yo estoy revisando realmente cuando estoy mirando en el mapa es como, si yo soy la J, ¿cuántos Is hay que me sirvan? Entonces en este caso ya va un I. Entonces la respuesta va en
Entonces ahora vuelvo a aumentar la cuenta de unos, pues ya hay 2 unos. Entonces sigo a este elemento del mapa, que es el 1, 2, 3, 4, 5 y quinto. ¿Cuántos good pairs hay con ese quinto elemento? Dos. Dos. Entonces, ya hay 3. Y ahora voy al 3 y el 3 ya estaba, entonces significa que había un 3 antes que yo, o sea que conmigo como J hay otro elemento. Entonces la respuesta sería 4. Entonces la idea ahí es como, yo miro qué hay en el mapa, basado en lo que hay en el mapa significa que yo ya aparecí en una cantidad de veces anteriores. Y la cantidad de veces anteriores que yo aparece significa el número de parejas que yo puedo armar conmigo como segundo elemento, ¿cierto? Entonces yo puedo tener como el mapa que va de int a int. Entonces, por int num en nums. Pues vamos a ver. Lo que yo voy a mirar es si yo ya existía en el mapa. Entonces, si yo ya existía en el mapa, yo voy a tener una cuenta, ¿cierto? Y significa que la cantidad de veces que aparecía antes el número de parejas que puedo formar conmigo como segundo elemento. Entonces yo puedo a ans sumarle nums de map en num. Porque acuérdense que lo que esto me guarda es, el key es el número que me guarda cuántas veces aparezca. Entonces yo sumo acá cuántas veces aparezco. Si yo no aparecía, esto simplemente está en 0, entonces pues yo estoy sumándole 0. Y ahí ya le inserto, ya me inserto a mí en el mapa, o sea, el mapa en num, más fácil. Y acá. Entonces vean qué es lo que hago. Yo llego, veo el 1, estoy en el 1. ¿En el mapa aparece algún 1? No. Como no aparece, esto va a ser 0, entonces se queda en 0. Y ahora me inserto a mí mismo. O sea, 1 más. Ya aparece el 1 una vez. Bien, me muevo al 2. El 2 ya aparecía en el mapa, no. Entonces, ans más igual va a seguir siendo 0. Pero entonces me inserto en el mapa y el 2 apareció una vez. Después del 3, lo mismo. Después vuelvo al 1. El 1 ya aparecía en el mapa, sí, apareció una vez. Entonces, ans va a ser 1. Que significa que yo podía emparejarme con ese 1 que ya había. Y ahora me meto al mapa, entonces ya hay 2 unos en el mapa. Isa, Sí. ¿cómo inserto? Ah, no, ya vi. Pero quería saber si hay un método como para insertar un elemento. Pues es que ahí le diste como map en la posición num más. O sea, eso por defecto como que inicia en 0, ok. Sí. Ah, ok. Ah, bueno, tú quieres como buscarlo sin crear la llave. Ok. No. Pues yo también pensaba en un mapa, pero como yo no sé C++, no sé, pues no sabía cómo insertar como con valor 0. Pero ya veo Ah, que como, sí. o sea, ¿y cómo se insertaría, por ejemplo, si yo quisiera con 1 o por ejemplo algo así? Pues tú puedes Simplemente le digo inicializarlo de map una como num map num igual a 1. Ah, ya. igual a 1. Bueno, Literal. listo, malo. Sí, esto lo que hace, pues, a ver, ya acá en el acceder con ANS, esto se creó automáticamente. Pero imaginémonos que no hiciéramos esto. Este coso acá primero lo crea y después lo incrementa.
Como que primero aparece siendo 0 y ya luego le das el más. Bien. Entonces ya vuelvo al 1, entonces el 1 ya aparece, como ya aparecía 2 veces, significa que esos 2 pueden ser parejas conmigo porque son unos y son is que son menores que yo. Entonces ya aparece 3, esto va a ser 3, y ya con el 3 lo mismo. El 3 ya está una vez, entonces significa que hay una pareja con el 3 y ya me toca. Es como fácil, pero es como la idea intuitiva de cómo usar map. Pues muy clásica, como en ejercicios de entrevistas, de ejercicios también que aparecen en Codefox. Bien. Quería hacer como otros 2. De pronto. Es como el ejercicio más clásico de LeetCode. No sé si alguno ya lo conozca. Porque la capa ya no la creé, ahí ya lo tenés que buscar. Marianita, ¿qué? No, nada. Pues yo lo conozco, pero pues de pronto tenía alguna duda de, sino que yo no sé más, sé más, ¿cierto? Sí. Pero no, pero pues la duda es como de una variación, pues no es ni siquiera una variación, sino que por ejemplo, pues cuando uno hace este ejercicio con mapas, uno Sí. pues puede como encontrar la solución en cualquier orden el índice. Pero pues digamos que si uno quisiera encontrar como los primeros índices, no fui capaz de hacerlo con mapas. Bien. Entonces acá te dan como una regla de enteros y un número target. Entonces tengo que indicar los índices de los 2 números que sumen target. Acá te están diciendo que solo hay una solución, o sea que ya de entrada es como más fácil. Y que no puedes usar el mismo elemento 2 veces. Entonces digamos que si la respuesta es 8, yo no puedo sumar pues 2 4 que hubieran por ahí. Eso tipo acá, que el target es 6, yo no podría decir que la respuesta es 0 0 porque pues significaría que yo sumé 2 veces el 0. Y que puedo retornar la respuesta en cualquier orden. Entonces, pues simplemente lo que yo puedo tener es como un mapa y la clave es, si yo ver si existe un número tal que sumado conmigo de target. ¿Cómo sé si existe un número que sumado conmigo de target? Es como ver si target menos yo aparece en el mapa. ¿Cierto? Entonces yo puedo tener el mapa, la int. Pues antes de insertarme, voy a mirar si target, el target menos yo aparece en el mapa, o sea, es mayor que 0. Si sí aparece, pues yo simplemente tengo que construir un vector respuesta. Entonces yo voy a decir que la respuesta es... hay que retornar los índices, ¿cierto? Esto sí que debería ser más bien. Bien. Entonces, ¿qué vamos a guardar en el mapa? Vamos a guardar los índices. Pero los índices los vamos a guardar unoindexed, porque acuérdense que en el mapa se guardan las cosas como 0 por defecto. Entonces, si yo guardara un 0, como que eso probablemente se confundiría con que no existe en el mapa. Entonces, si existe en el mapa,
significa que es una posición menor que yo, entonces como que vamos a meter, mi respuesta va a ser map en target menos num menos 1 y mi posición actual que sería. Entonces digamos acá yo, y al final, y acá al final siempre voy a meter map num. Y le voy a meter mi posición, que es la I más 1. Entonces, ¿qué pasa acá? Digamos yo tengo el mapa vacío, ¿cierto? Llego al 2, existe 9 menos 2, que es 7, todavía no. Entonces simplemente en mapa en 2 va a decir que está en la posición 0. Pero como la estoy haciendo un index, entonces va a decir que está en la posición 1. Después llego al 7. ¿Existe 9 menos 7, que es 2? Sí. Entonces voy a meter map en target menos num, que es 2. Que 2 ya me mapeaba 1 menos 1, o sea que voy a meter el 0. Y mi posición actual, que es 1. Ya así funciona bien. Y acá simplemente voy a retornar. Qué paciente soy. No sé si los que estén acá quieran seguir o ya se tienen que ir o qué quieren. Bueno, voy a hacer otro, como por también mostrar otra aplicación. Entonces les dicen que ustedes tienen un lenguaje alien que también usa las mismas letras del alfabeto, pero como que las desordena. Entonces, digamos, ya la A no es la primera letra del abecedario, la B no es la segunda y así, sino que les dan un orden. Y el orden del alfabeto es una permutación, pues, como de las letras del abecedario. Y les dan una secuencia de palabras que se llama, pues, que están escritas en alien. Entonces, quieren saber si esas palabras están ordenadas alfabéticamente. ¿Ustedes cómo lo harían? Yo guardaría cada carácter del diccionario alien en un mapa con su posición. Y ya luego por palabras iría como usando un hablario auxiliar que me diga qué posición está la primera letra, luego la segunda, y ir mirando que esa posición siempre sea menor a mi variable auxiliar anterior. No sé si es claro. Sí, ¿qué dicen los otros? Bueno, pues sí. Entonces vamos a tener un mapa. Me va a guardar los caracteres y el enter. Que se llama como el alien, ¿cierto? Entonces, por int 0, 26, porque vamos a ir por los 26 caracteres. Entonces, el alien dict en el order en i va a ser igual a i, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo esto? Me está dando como el orden del diccionario. Entonces, va por los caracteres. Entonces, la H es la primera letra. Entonces, en el alien dict, una H es el 0. La L, en el alien dict, la L
es el 1. La A en el alien dict, la A es el 2. Y así. Entonces así simplemente estoy guardando el orden. Bien. Entonces, para no mirar que algo está ordenado lexicográficamente, simplemente hay que comparar como las palabras consecutivas. Yo podría empezar desde 1. Y entonces puedo comparar los strings. Entonces voy a decir como, puedo crear una funcioncita que me diga como, pues si están ordenadas, dos strings. Entonces la idea es como que si yo le doy dos strings A y B, donde A aparece primero que B, quiero mirar si es efectivamente A debería ir antes que B según el orden alienígena ese. Pongamos esto global para que no sea esto más fácil. Bien. Entonces, si no está sorteado es porque ya, pues, si no es sorted the words ni -1 words any, es porque pues ya efectivamente tuve problemas, entonces pues ya return false. Y si simplemente paso por todos y nunca hubo problema, pues voy a retornar. Entonces yo estoy chequeando como pareja por pareja. Yo voy, miro si estas dos están ordenadas, después miro si estas dos están ordenadas. Entonces si nunca me genera problemas, pues es porque sí está ordenado. Y ya lo único que me falta implementar es este comparador. Entonces este comparador hay que tener en cuenta muchas cosas, pues eso a veces es como un poquito tedioso de hacer. Porque listo, entonces yo, ¿qué es lo que miro? Voy a poner por ahora N acá y ahorita arreglamos eso. ¿Qué es lo que yo miro? Si los dos caracteres son iguales, pues tengo que comparar por el siguiente, ¿cierto? Entonces como que si N es igual a N, voy al siguiente. Pues porque tengo que seguir al siguiente para ver. Listo. ¿Qué pasa si N... Ah, bueno. Sí, si son iguales, ya. Si son diferentes y el de B es mayor que la A, es menor que la A. O sea, si supongamos yo tuviera las palabras, no sé. Ay, Isabel, Isobel. Entonces yo primero voy a captar. Las si son iguales, entonces voy al siguiente. Son iguales, entonces sigo al siguiente. Entonces este es el siguiente carácter que nos interesa. Como la A es menor que la O, pues ya sabemos que entonces el string A sí va primero que el string B. O sea que sí está sorteado. ¿Cierto? Entonces si A en I es menor que B en I, pues ya puedo retornar. Pero si pasa... Si pasa el otro caso, y es que Beni es mayor que Ani, es menor que Ani, significa que el segundo string debería ir antes que el otro, ¿cierto? Entonces acá debería retornar false. Pero ¿qué pasa? Como lo estamos comparando con el orden del alien, entonces acá hay que poner alien dict.
que no lo va a lograr. Entonces al index de 20. Listo, pero entonces acá yo estoy comparando partiendo de que los dos tienen la misma longitud. Entonces acá yo debería ir entre el mínimo de los sizes. ¿Cierto? Porque, ¿qué pasa si uno tiene un size mayor? Pues como que yo voy a estar accediendo a una posición inválida en alguno de los dos strings, entonces eso va a ser problemático. Entonces yo ahí me tengo que curar en salud y garantizar que yo voy a hacer el ciclo por el menor valor posible. La vuelta es como que si yo pasé por todos estos filtros, significa que, pues si yo ya, o sea, si yo pasé por todo este ciclo y nunca retorné nada, significa que en el menor de los strings somos iguales, ¿cierto? Pues hasta la longitud del menor de los strings. Entonces hay dos casos, que el menor de los strings sea el que es el primero, que es lo que debería estar correcto. O sea que si el size de A es menor que el size de B, pues retorno verdadero. Menor o igual, porque si son iguales, pues también está ordenado. Pero si el size de B es el menor, significa que pues yo tenía como el mismo orden, pues como isobel, y después la palabra is. Pues la palabra is lexicográficamente debería estar entonces antes que isobel, entonces acá debería retornar false. Entonces, pues ya, van entendiendo. Sí, cita. ¿Quieren que hagamos otro o ya se quieren ir o qué? Por mí está bien, ¿ok? ¿Qué dice? Que por mí está bien otro. Va. Bueno, ya sí tenía como otros que son de Codeforces. Entonces este ejercicio se llama Second Order Statistics. Entonces te dicen que te dan una secuencia de números y que vas a escoger cada número de la secuencia exactamente una vez y ordenarlos. Y que el valor de la segunda posición es el estadístico de segundo orden de la secuencia. O sea que, en otras palabras, es el elemento menor estrictamente mayor que el mínimo. O sea, el segundo mínimo, por decirlo así. Entonces, que en el input les dan n es 100, y la cantidad de números en la secuencia. Y que la segunda línea son los n números. Y que ningún número excede 100 en valor absoluto, o sea, que van de menos 100 a 100. Entonces, si la secuencia tiene pues, estadístico de segundo orden, imprimir pues, el valor. Y si no, imprimirlo. Entonces veamos que, por ejemplo, acá los números son 1, 2, 2, menos 4. Si yo los ordeno y pongo solo los únicos, me queda como menos 4, 1 y 2. Entonces el valor que debería retornar es el segundo mínimo, o sea, 1.
En este ejemplo que me dan es 1, 2, 3, 1. Entonces, pues queda 1, 2, 3 literal y el segundo es 2. Entonces, algo muy clásico que uno debería hacer cuando mira sus problemas de Codeforces es, si a uno le dan dos opciones como de output, que es como imprimir el estadístico de segundo orden, que ya tenemos muy claro cómo, pero el otro caso es como si no tiene estadístico de segundo orden, hay que imprimir no. Entonces uno piensa como, bueno, ¿en qué casos eso pasa? ¿En qué casos eso pasa? Cuando n es un... Seguro. eh, Pues no, cuando ven eso no sí pasa, pero es el único caso. Cuando no hay más de dos números diferentes. Eso. también. Es más de uno. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer acá? Un mapa. No, mentira, espérate. Un set. No, pero espera. Bueno, sí, el set es ordenado, ¿no? Es el set ordenado. Entonces, podríamos ver eso. Bien. Entonces leemos n y leemos los números, ¿cierto? Ya me olvida eso. Bien. Pero lo que deja ver es como insertémoslos de una vez al set, ¿cierto? Entonces ni siquiera tenemos que tener el vector. Simplemente podemos tener el set y leer pues como el número. Entonces set.insert, no. Ya y los inserté al set. Como que en este punto eso está algo así como -4, 1, 2. La cosa acá es que entonces uno ya no puede acceder como en un vector a la segunda posición, así como set en 2. No. Entonces uno tiene que usar una cosa que se llaman iteradores. Los iteradores son como cosas que me apuntan en la memoria, como a dónde está el set. Entonces digamos que, pues no sé, como que uno se puede imaginar, ay, si esto carga. Uno se puede imaginar como que la memoria es algo así, ¿cierto? Una cuadrícula. Entonces, cuando uno guarda como una estructura, uno normalmente como que designa un espacio de la memoria para esa estructura. Entonces voy a decir como el set va a estar en este espacio de la memoria. Entonces uno normalmente en C++ tiene una cosa que se llaman los iteradores, apuntadores, que es como que me dicen dónde inician las cosas, por ejemplo. Entonces yo puedo definir un iterador que sea como, pues no sé, el iterador it del set. Que me dice, pues como dónde empiezo, o sea, que el inicio del set. Entonces eso es otra propiedad de las estructuras que uno tiene, el begin. ¿Qué? Me perdí, que es ese doble punto. Esto es como algo de C++. Así se define como que el iterador está recorriendo cosas de este tipo. Ah, ok, ya. Perdón. Bien. Entonces, yo acá estoy apuntando al iterador begin. El begin es como lo que me dice, pues listo, acá empieza el set. Tal. Entonces, si yo necesito
el segundo elemento, pues yo simplemente puedo mover el iterador una posición, ¿cierto? Como que listo, yo acá estoy en el begin. Ahora me muevo a la siguiente posición. Es como el begin más 1. ¿Qué es lo que necesito? Entonces, ¿qué pasa? Como acá yo voy a mover el iterador una vez, pues puede que el set no tenga la longitud que yo quiero. Entonces ahí tenemos que hacer lo que ustedes decían. Como if el size es menor que 2, entonces voy a imprimir no y return. Bien. Y si no, pues es porque si al menos tengo 2, entonces al menos puedo hacer como esa operación de aumentarlo en 1. Pero hasta el momento como que ese iterador es pues como una figura abstracta, o sea, si uno retorna a este iterador, eso va a dar algo raro, pues creo que ni siquiera va a compilar eso. Pero entonces el iterador es como, imagínense esa flechita apuntando, entonces yo necesito acceder a lo que esa flechita está apuntando. Y eso se hace con un asterisco. Como lo que se llama desreferenciar el iterador. Desreferenciar es como que ya accedo a lo que está adentro de lo que él almacena. No, pues en este momento el iterador está haciendo una referencia como a una posición de la memoria, por decirlo así. Entonces yo ahora necesito saber qué hay dentro de esa posición. Y entonces ya pues vamos a compilar. Eso compiló. Entonces, pues uno no. Y estos son 2. ¿Cómo ven eso? Muy interesante. Es como un ejercicio muy fácil, pero pues, a ver, en realidad uno acá también puede hacer como algo cuadrático, como sortear cosas, pues porque en realidad los tamaños son muy pequeños, pero la forma bonita de hacerlo es con un set. Y pues sí. Entonces, lo que yo les decía ahorita, igual yo insertar en un set es como en el login, porque pues yo estoy insertando cada cosa. Entonces, otra opción es simplemente tener el vector. Entonces, acá pushback. Entonces voy a sortearlo. Pues porque, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Como que en vez de usar un set, uso un vector. Ah, bueno, pero la cosa es como que ahí necesito que no sean repetidos. Entonces ignoren esto y ponen el set. Porque vean que el set me garantiza eso de que las cosas solo están una vez. También hay una operación como con vectores que es como meterle un unique, que hace como las veces de set, pero pues eso lo veremos más adelante. Bueno, no sé si tengan una otra duda. Les puedo dar como otros ejercicios por si los quieren hacer. Está bien. Y me pueden preguntar, pues con toda confianza. Ay, tan hermosa. Dale. Y Me gusta. pues si tienen alguna duda, pueden escribir. Yo les ayudo con los ejercicios.
El que les acabo de mandar es como parecido a algo que hicimos, pero como les explicaba, uno en Codeforces, uno sí tiene que tener un poquito más de, pues como de pensar un poquito. Pero pues es muy parecido a uno que ya habíamos hecho ahorita, entonces probablemente lo hagan fácil. Y el otro, pues es un poquito distinto, sí requiere más cosas, pero ya con lo que les hemos enseñado lo pueden hacer, entonces es para que lo intenten. Y Listo, nada, Isis. gracias por venir y por participar. A usted. Gracias a ti, Isa, por esa clase tan tesa. Ay, son tiernos. Bueno, un abrazo. Saludos. Igualmente, chao, que estén bien. Chao.